Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Quiero confesarles algo, hermanos. Siguiendo con mi hermano Jonathan en la escuela, una reflexión que hacía. ¿Saben qué me preguntaba yo en la mañana cuando estábamos iniciando el culto? Dice la Biblia: entrar a sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Y quiero confesarles qué es lo que pensaba yo en ese momento. Yo pensaba, ¿dónde está la iglesia que entra por sus puertas con acción de gracias? Y me preguntaba, ¿dónde está la iglesia que entra por sus atrios con alabanza? Y volcada hacia atrás, hermanos. Y había 2, 4, 5 hermanos. Y yo creo que una de las acciones de gracias que podemos hacer, o ofrecerle a nuestro Dios, ¿cuál sería, hermanos? Mi familia ahorita vive actualmente con mis suegros, con mi hermana Noemí, mi hermano Juan Francisco, y ¿saben qué es un reto que ellos nos ponen a nosotros como más jóvenes que ellos? ¿Cuál creen? Que siempre están puntuales. ¿A qué hora dijo mi hermana Noemí que empezaba el culto en la iglesia de López Mateos? A las 9:30. Nosotros como familia salimos un poco más tarde. Y yo creo que una ofrenda de gratitud, vamos a ver más adelante que la gratitud está vinculada con el agradecimiento, pero una acción de agradecimiento es estar desde temprano, ¿verdad? Y entrar a sus atrios con alabanza, y entrar a sus atrios con gratitud, porque hoy precisamente vamos a ver eso. ¿Por qué tenemos que estar agradecidos con nuestro Dios? ¿Sí, hermanos? Amén. Llevémonos eso de pagar todos. Bien, entonces hoy vamos a ver agradecidos por lo que hemos recibido. Bueno, entonces estamos en 2017, y la iglesia se inauguró en 1900, ¿qué? ¿Alguien que me ayude a hacer estas sumas? 1984, ¿sí? ¿Coincidimos? ¿Sí? Bueno, pues la iglesia de Dios en este lugar se empezó a reunir en el año de 1984. Le sumamos 33, ¿no nos da? 2017, ¿verdad? Entonces, en ese año, si no me equivoco, la iglesia de Dios estaba inaugurando, consagrando este lugar. ¿Y saben para qué lo estaba consagrando, hermanos? Para que fuera un lugar de adoración, para que fuera un lugar donde ahora usted que se reúne fuera bendecido por Dios. Y creo que Dios ha sido bueno, como dice el tema de este culto de celebración, de conmemoración, de aniversario. ¿Dios ha sido bueno hasta hoy? Si usted está aquí, hermanos, es que Dios ha sido bueno. Y hemos visto pasar pruebas, hermanos, muy fuertes. Los que son de primera generación, segunda generación, ¿recuerdan qué prueba fue la primera que volvió a la iglesia, hermanos? Tan fuerte. ¿Sí sabe mencionarla? Y aún así, estamos aquí, hermanos. ¿Quién lo recuerda? Hermano Eleno, dígame. ¿Ya pasó? La iglesia de Dios, hermanos, ha tenido muchas pruebas, y sin embargo podemos decir que Dios nos ayuda hasta el día de hoy. ¿Usted ha tenido pruebas, hermano, durante su vida espiritual? ¿Y hoy dónde está, hermano? Hoy estamos aquí. Entonces Dios ha sido bueno, su palabra es verdadera. Yo puedo decir que tengo 20 años y me veo un poquito más viejito, ¿verdad? Estoy hablando de mi vida espiritual. Yo cuando tenía en el 2017, yo cuando tenía 20 años fue cuando me bauticé, y yo me bauticé en esta iglesia. ¿Cómo estaré de agradecido con Dios por este lugar, hermanos? Aquí conocí la palabra de Dios, aquí conocí el Evangelio y aquí me bauticé. Entonces, tengo un agradecimiento enorme con nuestro Dios por esa bondad. ¿Cómo inició aquí la iglesia de Dios, hermanos? Habíamos mencionado que como una misión. ¿Saben qué familias se empezaron a reunir aquí para formar la misión? Yo recuerdo algunas, a lo mejor me faltan, pero alguien ya mencionó en la casa del hermano Fidel Alcalá. ¿De dónde salieron esas familias, hermanos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien que nos quiera ilustrar? De la iglesia de Gancas.
De la iglesia de Granjas salió la familia del hermano José Leandro, que ya se nos adelantó, pero dejó un gran legado aquí, hermanos. ¿Conocen a la familia Leandro? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo no? ¿Son bendición para la iglesia? Mi hermano José Leandro. ¿Quién más salió de la iglesia de Granjas? Mi hermano Eleno Leandro, también con toda su familia. Mi hermano Alfonso Hernández. ¿Quién más, hermanos? Ayúdenme. Mi hermano Sabás Arenas. Sí. Entonces, esos hermanos, muchos están aquí, otros ya no están. Algunos están en Estados Unidos, pero empezaron a iniciar la misión allá por el año de 1980, 1982. Estaba la misión de las Peñas. Pero entonces surgió una gran inquietud. La iglesia empieza a crecer, la iglesia se encuentra en su primer amor. ¿Y qué creen, hermanos? El lugar que prestaba nuestro hermano Fidel Alcalá era insuficiente. Ya no cabíamos, porque la iglesia de Dios se estaba predicando y cada día se añadían los que debían de ser salvos. Entonces, como en aquellos tiempos en donde el pueblo de Israel era nómada y en donde hacía sus rituales, hermanos, sus celebraciones, ¿en qué lo hacían? En tiendas, ¿verdad? En tiendas de campaña. Ahí tenían el arca del pacto, ahí tenía todos aquellos elementos para ofrecer culto a Dios. Pero de repente hubo una necesidad de establecerse y David quiso construir el templo. Pero ¿qué le fue a David dicho en ese momento? No le fue concedido construir el templo. ¿Por qué, hermanos? Porque había derramado sangre. Era hombre de guerra. Y entonces quien construyó el templo fue Salomón, su hijo. Entonces, el haber participado en la construcción, o quien puede participar en la construcción del templo, es una bendición, sin duda alguna. Bueno, pues así entonces fue creciendo, o se fue gestando este proyecto, hermanos. ¿Era fácil? ¿Sería fácil? ¿Qué fue lo primero que tuvo que hacer la iglesia? Fue adquirir un terreno. Y para adquirir un terreno, pues es bien fácil, ¿verdad? Nada más adquirir una cooperación, como dicen por ahí, en una sola exhibición, y va, se busca el terreno y se compra, ¿verdad? Así de sencillo. No, hermanos, créanme que la fase de construcción de un templo es muy desgastante, materialmente, espiritualmente, y fue uno de los retos que esas primeras generaciones tuvieron que afrontar. Pero lo hicieron con mucho amor, hermanos. Se formó una comisión pro templo. ¿Quién recuerda a los hermanos de la comisión pro templo? A ver, que me ayuden, por favor. Están haciendo historia. Yo sé que a lo mejor algunos de los que ya son recién, o por lo menos de 20 años para acá, dicen, pues no los conocemos, ¿verdad? Hermano Alfonso, ayúdenos. La primera comisión estuvo formado por Amador Coria, José Cárdenas y Fidel Alcalá Salinas. Ok, gracias, hermano Alfonso. Amador Coria, José Cárdenas y Fidel Alcalá Salinas, hijo del hermano Fidel Alcalá Canchola. Fueron los primeros que asumieron el reto de dirigir a la iglesia, de tomar el liderazgo para poder adquirir el templo. ¿Y cómo lo hicieron, hermanos? ¿Cómo lo hacían? Eran entusiastas, compartían o motivaban a la iglesia para que se lograra ese propósito, ¿verdad? El terreno se adquirió y después el proyecto decían, bueno, hay que hacer una iglesia, pero bien, no una iglesia que después haya que tirar. Y entonces se contrató a un arquitecto. Y puedo decir, hermano, porque la historia después fue increíble. Contrataron a un arquitecto que se recomendó por ahí, y era el hermano Raúl Arroyo, no sé si lo recuerdan por ahí, pero no era creyente. Y como resultado de participar en la construcción, hermanos, y en el desarrollo del diseño del templo, el hermano se convirtió. Entonces estamos hablando, hermano, no solamente de cosas materiales, de trabajo material, estamos hablando también de trabajo espiritual, porque la iglesia, a la vez que iba creciendo materialmente, iba creciendo en espíritu, en ofrendas hacia el Señor, porque eran también almas que se convertían a Jesucristo. Y después, hermanos, para construir, contratamos a un hermano que se llama Jorge Wenceslao. No sé si ustedes alguno lo conozcan. Mi hermano Alfonso sí lo conoce. Le decíamos, Israel y yo le decíamos George Washington, cariño, ¿verdad?
Y él construyó por aquí un cuartito provisional y él se dedicaba a construir y convivíamos con él. ¿Y qué creen, hermanos? El hermano Jorge también se convirtió. Y decía mi hermano Renatán que tenía un desafío. Yo también tengo un desafío, es no ponerme muy sentimental. Me cuesta trabajo, pero pensar que dentro de ese trabajo material, la bondad de Dios alcanzó a otras personas, es hermoso. Y después en ese trabajo, hermanos, llegó mi hermano Héctor Cortés, venía pues a estudiar acá a la Ciudad de México y empezó a convivir con los jóvenes y también se involucró en el trabajo. ¿Y qué creen? También se convirtió. Después llegó una hermana que apreciamos mucho que se llama Marcia, familiar de mi hermano Alfonso. ¿Y qué creen? Se convirtió y se casó con mi hermano Jorge Washington o Jorge Westenclado, ¿verdad? Que ahora vive, creo que por Tehuacán, es un gran predicador, según me comenta mi hermano. Entonces, la iglesia va dando frutos, hermano. El evangelio va dando frutos. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice: cuando entren por sus puertas, cuando entren a sus atrios, entren con acción de gracias. Muchas veces entramos y decimos: híjole, ya me ganaron mi hermano. ¿Y por qué sí vi, hermano? Vio que dejé mi Biblia, ¿por qué la quitó y se sentó en mi lugar, verdad? ¿Y qué pasó con ese corazón de gratitud y de alabanza hacia el Señor? Entonces, es bien hermosa esta reflexión: entrar por sus puertas con agradecimiento. Dice el estribillo, con reconocimiento, ¿verdad? Y eso nos hace que nos preparemos de manera espiritual a tener una comunión con el Señor. Y precisamente este lugar fue consagrado hace 33 años para adorar al Señor, para tener una comunión con el Señor. ¿Es necesario un templo, hermanos? Muchos decimos: yo puedo adorar al Señor desde mi hogar, y es cierto, y es necesario, y así debe ser. Pero también la comunión de los santos en el atrio, en los atrios, en su pueblo, en el templo, es hermoso, porque dice la palabra de Dios que es ahí donde Dios envía salvación y vida eterna. Y muchos de los que hemos sido bautizados por el conocimiento del Evangelio de ese lugar, hemos recibido esa promesa de Dios. ¿Hemos recibido vida eterna? Sí, hemos recibido vida eterna. Porque aquí conocimos, hermanos, el amor de Dios, y aquí conocimos el verso de Juan 3:16. Aquí nos enseñaron que de tal manera nos amó Dios que dio a quién, hermanos, que dio a su Hijo unigénito. Y si tú has creído en Él, entonces no vas a querer, no te vas a perder, mas vas a tener vida eterna. Entonces, para mí ese verso Juan 3:16, ahora ya lo leo de esa forma: porque de tal manera amó Dios a Francisco Soto, lo amó tanto que dio a su Hijo unigénito, y si Francisco cree en Él, no se va a perder, mas va a tener vida eterna. ¿Has leído alguna vez ese verso de manera personalizada? Porque es una promesa para ti. Yo la conocí aquí. ¿Tú dónde la conociste, hermano? Muchos aquí, otros en otro lugar, pero el templo, a través de la predicación de los que están como miembros y al propagar el Evangelio, hermanos, hacen llegar a cada uno de nosotros el Evangelio. Y algunas veces nos resistimos, ¿verdad? Quien me invitó aquí a la iglesia fue mi tío Reyes, que por allá de andar. Aquí están sus hijas, su esposa. ¿Y qué creen, hermanos? Él viviendo por aquí, iba por mí a la colonia de la Provincia del Sur, que está, les iba a decir que en Iztapalapa, pero aquí también todavía estamos en Iztapalapa, ¿verdad? Allá por el centro Constitución. Iba los sábados y me traía, me invitaba. Y en algunos lugares, en algunos días, perdón, ¿qué creen que yo decía a mis hermanos? Dile que no estoy. Uno se resiste al Evangelio, hermanos, pero una vez que Dios tiene misericordia de ti, no te puedes escapar, porque Dios ya te tiene en sus planes. Y es motivo de agradecimiento de parte mía, y yo creo que de muchos de ustedes también, que aquí hubo un lugar para congregarnos y para recibir la palabra de Dios. Y la historia no acaba ahí, hermanos, porque una vez que teníamos el lugar, que creen, y la iglesia iba creciendo, las bancas ya no eran suficientes. Entonces ustedes ven esas bancas como algo material. Sin embargo, cuando me siento, hermanos,
igual empiezan a aparecer imágenes. Y me acuerdo que cuando hubo necesidad de construir, la hermana Sofía decía: yo tengo un hijo que es carpintero, pero no es de la iglesia de Dios. No importa, hermano, vamos a hacer que nos coticen. Y entonces mi hermano Israel y yo nos sumamos a ese equipo, pues queríamos aprender, y fuimos con el hermano David Urbano. Y ahí conocimos a su esposa, la hermana Marta, y a sus hijas. Y de repente conocimos a otro joven que no lo conocíamos, el hermano Ángel Urbano, no sé si ustedes por ahí lo van a conocer, algunos sí. Empezamos el trabajo de las bancas, hermanos, y son recuerdos hermosos porque en algunas ocasiones a Israel y a mí, no puedo hablar de mí sin hablar de Israel, muchos de los que ya tienen mucho tiempo aquí lo han de comprender, andamos muy juntos, es una amistad muy entrañable. Siempre que preguntaban por mí, andaba con Israel, y cuando preguntaban por Israel, andaba conmigo casi siempre. Muchas veces nos daban las 12 de la noche los domingos y regresábamos del taller del hermano David por la calle del Bertel, y era pura terracería, y ahí veníamos en las bicicletas, a veces lloviendo, pero muy contentos porque estábamos trabajando en algo que iba a ser ocupado por las almas que iban a ser llamadas al Evangelio. Y una vez que se iban terminando las bancas, el hermano David y el hermano Ángel dicen: bueno, pues vamos a llevarlas, ¿no? Y desde el momento que llegaron a traer las bancas, hermanos, ya no dejaron de asistir. Se convirtieron también. Entonces el lugar donde ahorita están ocupados, ustedes donde están sentados, también tienen una historia espiritual. Y Dios seguía cumpliendo su promesa de que se iban añadiendo los que debían de ser salvos. Esa es parte de la historia, hermanos, de este lugar. Y seguramente, le decía el hermano Alfonso: hermano, quiero darle un espacio para que comparta cuáles son las bendiciones que Dios le ha dado en este lugar. Y bueno, no me doy facilidad, pero me dijo: necesito 5 horas, hermano, para poder hacerlo. Entonces nos vamos conforme al programa, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos muchas vivencias, hermanos. Lo que les estoy platicando y compartiendo es algo elemental, cosas pues que cada uno de nosotros vivimos desde nuestra perspectiva. Y seguramente si pasa mi hermano Eleno, si pasa mi hermano Juan Pérez también, sus hijos, cada uno tendrá diferentes experiencias, pero lo que quiero compartir es que hasta este momento Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado. ¿Usted se siente bendecido? ¿Siente gratitud? Qué bueno, hermano. De alguna u otra forma, decía mi hermano Jonathan, que hemos pasado a lo mejor momentos difíciles. No todo es fácil, pero en esos momentos difíciles, ¿quién está con nosotros, hermanos? Está nuestro Dios, sin duda alguna. Y a tener el primer paso. Para los hermanos que formábamos toda la parte de la misión, querer tener un templo era un sentimiento como tuvo el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan qué hacía Daniel cuando fue cautivo en Babilonia, hermanos? Cuando era preso y cuando iba a ser arrojado a los leones, que tenía un problema enorme. ¿Qué hacía, hermanos? ¿Y hacia dónde oraba, hermanos? ¿Perdón? Hacia el oriente. Ahí estaba Jerusalén, ahí estaba el pueblo, ¿verdad? Ahí estaba el templo. Entonces el templo siempre ha significado un lugar de esperanza, un lugar de fortaleza, en donde el pueblo se puede reunir, puede compartir, donde nos sentimos amados, en donde sentimos una identidad como iglesia, porque estamos con muchos hermanos que compartimos la misma fe. Era un sentimiento que el pueblo tenía hacia el templo, y hoy así sucede también. Cuando pensamos en un templo, la iglesia que se reúne en ese templo piensa en un lugar que es consagrado, que nos vamos a reunir con personas que tienen la misma fe y que vamos a crecer espiritualmente, que vamos a hacer crecer nuestra fe en el momento en que nos reunimos, en el momento en que alabamos al Señor. ¿Es así, hermanos? Y porque la palabra de Dios es fiel y dice que es ahí donde Dios envía bendiciones. Dice que es como el monte de Hermón, ¿verdad? Dicen que el monte de Hermón es un monte muy alto
que también se le conoce como el monte de nieve, y con el deshielo, hermanos, de ese monte, todas las tierras que están alrededor son tierras muy fértiles, muy bendecidas, muy productivas. Dice la palabra de Dios que cuando nos reunimos en comunión es semejante al monte Hermón. Ese lugar es semejante a ese monte. O como el aceite que desciende para ungir a alguien, en donde después de ser ungido tiene una presencia diferente delante de Dios. Claro que sí. Entonces, ese ungimiento que da el aceite, dice la palabra de Dios, que es como los lugares o como cuando el pueblo se reúne en comunión, porque es ahí donde Dios envía sus bendiciones. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué, hermanos? En armonía. Ese fue el objetivo de construir ese lugar, que hubiese hermanos que se reúnan y que habiten en armonía. Y como dice también la palabra de Dios, en donde nos edifiquemos los unos a los otros. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Muchos de nosotros, muchos de ustedes han recibido la bendición y la vida eterna. Vamos a leer, hermanos, voy a leer, hermano, la definición de la palabra gratitud. Muchos podemos tener muchas definiciones, pero esta yo creo que engloba la parte interesante e importante. Dice: gratitud es el sentimiento que experimenta una persona al estimar un favor o un beneficio que alguien le ha concedido. Al sentir gratitud, el sujeto o la persona desea corresponder el mencionado favor de alguna manera. Entonces la palabra o el sentimiento gratitud está vinculado ¿con qué? Con el agradecimiento. La palabra gratitud en sí mismo no es una acción, no es un verbo. Traten de conjugar la palabra gratitud. Yo gratitud, tú gratitud, no, ¿verdad? No refleja ninguna acción, pero ahora conjuguen la palabra agradecimiento. Yo agradezco, tú agradeces, él agradece. Así nos lo enseñaron en la escuela en aquel entonces, espero que no haya cambiado, pero lo que sí se puede conjugar es la palabra agradecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿es suficiente la gratitud? Tenemos que demostrar con acción, y entonces sí podemos decir que somos agradecidos, pero cuando ya reflejamos o hicimos alguna acción, algún acto de gratitud. Y voy a decir una palabra que un día dije cuando estaba comiendo, y después de 4 platos ya no podía más, ¿no es cierto, verdad? Sentí satisfecho y dije, estoy en un impas. Y me preguntan, oye, ¿sí qué es un impas? Dije, no sé, pero se oye bonito, ¿verdad? Y entonces ya investigamos qué es un impas, y dice que es cuando algo se detiene, cuando algo se detiene, cuando ya no puede seguir adelante. Si hay un problema, entras en un impasse porque ya no puedes seguir adelante. Si estás en un trabajo, entras en un impasse porque ya no puedes seguir adelante. Hay veces, hermanos, que nuestra gratitud entra en un impasse, es decir, se detiene, ya no damos el siguiente paso, ya no damos o ya no hacemos la acción de ¿qué? De agradecimiento. Algunos estamos en ese impasse, sentimos gratitud en nuestro corazón, alabamos al Señor, le damos gracias. Pero ¿qué pasa con el siguiente paso? ¿Qué pasa con nuestro agradecimiento? ¿Cómo lo manifestamos delante de Dios? ¿Cuáles son tus acciones de agradecimiento? ¿Sí recuerdan la historia de los 10 leprosos? Hermanos, la vida de un leproso, ¿cómo era en aquel tiempo? Hoy en día, pues ya no es tan agresivo, ¿verdad? Porque hay muchas soluciones médicas para la enfermedad de la lepra. Sin embargo, hoy se dice que en aquel momento, en aquellos tiempos, lo que hoy se conoce como lepra, podría agrupar como 10 enfermedades de las del día de hoy por sus diferentes manifestaciones. Pero, ¿cómo vivía un leproso, hermanos? Lo aislaban,
Entonces ya emocionalmente, ¿cómo estaban? Imagínense ahorita ustedes, ahorita que tienen trabajo, tienen su familia y que fueran enfermos de lepra. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo sentirías entonces que la sociedad te dijera, hermano, te tienes que ir a las orillas del pueblo, a las orillas de la ciudad, y ahí tus familiares que te lleven de comer? Y de lejos te van a poner tu alimento y se van a retirar para que tú puedas acercarte a tomarlo. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Emocionalmente, físicamente, hermanos, el dolor, la piel. ¿Se ha pellizcado algún dedo, hermano? ¿Se ha cortado alguna vez cuando se está cortando las uñas un dedo? ¿Y cómo siente? Eso multiplicado por 1000, hermanos, si no es que más. Así era un leproso, hermanos. Era aislado, tenía un dolor físico enorme, y muchos de ellos morían. Era la sentencia, porque no había cura. Entonces, por varias razones, era una vida muy difícil. Y cuando ellos iban caminando, ¿qué tenían que ir diciendo? Y decían, inmundo, inmundo. Y a su avanzar tenían que declarar cuál era su estado, inmundo. Entonces las personas, cuando oían que alguien estaba hablando de esa forma, sabía que era un leproso y se apartaban de él. Pues la historia cuenta, hermanos, que 10 leprosos, cuando oyeron que Jesús iba a Galilea, ¿qué hicieron, hermanos? Seguramente ya habían hablado de Jesucristo. Dijeron, dice la Biblia que salieron a su paso y desde lejos le gritaron, hermanos, le clamaron. ¿Cómo ha de haber sido ese grito, hermanos, hacia Jesucristo? Muy conmovedor, hermanos, con mucha fuerza, con mucho deseo de que Jesucristo cambiara esa situación que estaban viviendo. ¿Desearían realmente sentir la sanidad? ¿Desearían realmente vivir la esperanza, la salvación, la salud física que Jesucristo les podía dar? Y nosotros, hermanos, antes de conocer la palabra de Dios, tal vez éramos como leprosos, porque delante de Dios no teníamos esa salvación, éramos pecadores, hermanos. Pero sin embargo, cuando conocemos a Jesucristo, cambia nuestra situación de ser una persona del mundo a ser alguien de su pueblo. Somos injertados en esa vida. Pues hermanos, dice la palabra de Dios entonces cuando ellos estaban gritando. Vamos a leerlo, hermanos, por favor, en Lucas capítulo 17. Vamos a leer el capítulo 17 del verso 11 al verso 19. Dice así la palabra de Dios: y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Ya los había sanado, hermanos? No, ¿verdad? Cuando ellos le hacen la petición de lejos, Jesús les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. El pueblo judío tenía como ritual o normatividad que cuando un leproso sanaba por alguna situación, tenía que ir ante los sacerdotes para que ellos corroboraran que habían sido salvos. Y tenían un ritual donde presentaban 2 aves. Una era sacrificada y la sangre era derramada en el leproso sobre la otra ave y sobre otros elementos del rito. Y la otra ave era liberada. Y entonces era mandado el leproso 5 días a su tienda, y el sacerdote iba a visitar esa tienda a los 5 días. Y después pasaba otros 5 días que llamaban de purificación, y cuando el sacerdote verificaba que realmente el leproso había sanado,
entonces ya declaraba que era una persona limpia. Pero si el leproso volvía a enfermar, entonces toda su tienda era sacada del pueblo y era quemada para la purificación. Entonces por eso Jesús les dice ir con los sacerdotes. Y los leprosos en ese momento tuvieron un acto de fe, los leprosos, porque dijeron, bueno, vamos. Y dice la palabra de Dios que en el camino, vamos a seguir leyendo, entonces dice, cuando él los vio les dijo, ir, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, y ahí ocurrió el milagro, hermanos, fueron limpiados. ¿Tenían gratitud? ¿Los 10 tenían gratitud? Claro que sí, la situación que habían vivido durante no sabemos cuánto tiempo, ahora ya no era en su cuerpo, hermanos. Ya no tenían dolor físico, ya podían ser aceptados dentro de la sociedad, ya podían ir a visitar a sus madres, a sus familias. ¿Qué sentimiento de gratitud tenían, hermanos? Enorme, hermanos, enorme. Pero solamente uno realizó una acción de agradecimiento. ¿Cuál fue esa acción de agradecimiento? Dice el verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. ¿Es una acción de agradecimiento? Claro que sí. Y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿A los pies de quién? A los pies de Jesucristo, dándole gracias. Y ¿quién era, hermanos? ¿Qué condición tenían los samaritanos en aquel entonces? Eran considerados como un pueblo inferior al pueblo judío. Por eso la palabra de Dios, cuando dice que Jesucristo se acerca al pozo y le pide agua a una samaritana, la samaritana, ¿qué hace? Se sorprende. Dice, tú siendo judío me pides agua, si los samaritanos y los judíos no se llevan. Así era la situación de los samaritanos. Entonces alguien que fue ajeno al pueblo de Dios siente y hace una acción de agradecimiento. Si hablamos estadísticamente, pues el 10%, ¿verdad?, de los que tienen un conocimiento o un contacto con Jesús o un encuentro con Jesús son los que permanecen. Y tal vez tú seas de ese 10%, hermano, porque muchos han recibido o han tenido el encuentro con Jesús, pero muchos no están aquí. Muchos los hemos conocido y los vemos pasar, pero no continúan ejerciendo o haciendo o ofreciendo acciones de ¿qué? De agradecimiento. Yo te invito a que cuando entres sobre esas puertas o por esas puertas, entres con acción de gracias, con acción de reconocimiento, de gratitud, porque dice el Salmo, porque Jehová es bueno. Y dice, respondiendo Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Habrán tenido gratitud? Los 10 tuvieron gratitud, pero no hicieron acción de agradecimiento. Sin duda alguna que algún momento contaron a sus familiares, alguien me sanó y estoy agradecido y siento gratitud, pero la acción de agradecimiento, por lo menos en la Biblia no se refleja, ¿verdad? Solamente uno tuvo una acción de agradecimiento. Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Fíjense cómo Jesús resalta la calidad del samaritano, del extranjero, ¿verdad? Entonces Jesús resalta esa situación porque muchos van a ser llamados, hermanos, muchos van a ser llamados, pero pocos los escogidos. Hay una parte de la Biblia y me encanta porque a mí me cuesta mucho trabajo desvincular el mensaje bíblico con la promesa, hermanos, de la vida eterna. Normalmente siempre la palabra de Dios me lleva a ese momento y es por lo que estamos aquí, que es la promesa de que algún día vamos a estar con Dios, vamos a estar con Jesús alabando su santo nombre. Y hay una escena en Apocalipsis 7:13 donde pregunta Juan en la visión, ¿y quiénes son estos vestidos de blanco, con palmas en las manos, que alaban al Cordero? ¿Y qué le contesta aquel anciano? Son los que han lavado su sangre, sus cuerpos, sus vestiduras. Son los que han lavado sus vestiduras, los que han limpiado su vida en la sangre del Cordero. Entonces aquí, hermano, en este momento, espero que estés lavando tus vestiduras con la sangre del Cordero, que te estés limpiando
cada día. Sabemos que para Dios no hay un imposible. Dice la Biblia que aunque tus pecados sean rojos como la grana, como la blanca lana, serán emblanquecidos. Esa es la promesa de nuestro Dios. No importa tu vida anterior, has tenido un encuentro con Jesús. Y el deseo, hermanos, y repito, desde que se construyó este lugar, es de que los que pasen en este lugar puedan también presentarse en aquella escena, que también estés con tus vestiduras blancas, con tus palmas, alabando al Cordero. Ese es el deseo de Jesús, ese es el deseo de Dios, sin duda que sí, ese es el plan de salvación que es para ti, hermano. Cuando los leprosos clamaron misericordia, hermanos, lo clamaron a gran voz. No sé si tú has tenido algún evento donde hayas tenido la necesidad de clamarle a Dios. Un clamor es diferente a una súplica, a una petición. Un clamor se expresa, hermanos, cuando tienes una situación muy difícil, como por ejemplo cuando estás cerca de la muerte. ¿Alguien ha tenido alguna situación donde haya tenido que clamar a Dios, hermano? Sí, hermana, ¿quiere compartirlo, por favor? Siete kilómetros. Gracias. Dios ha sido bueno hasta hoy con usted. Dígame su nombre, hermana, por favor. Hermana Cristina, ella clamó al Señor cuando fue desahuciada por el cáncer, 7 quimioterapias. Entonces ella clamó al Señor y Dios le contestó. Aquí está. Entonces ella puede declarar que Dios ha sido bueno hasta ese momento. Yo personalmente, hermanos, en mi vida he clamado 2 veces a Dios, pero un clamor, hermanos, que mi garganta se desgarró. Una fue cuando, recién casados, pensé que mi esposa se iba a morir. Entonces clamé al Señor fuerte. En aquel lugar estábamos en una casa de un tío en Zacatlán de las Manzanas, en un pueblo apartado del pueblo. Había un río, pero en la noche, hermanos, todo era oscuro. Las casas estaban lejos y en ese momento yo clamé al Señor. La tenía en mis brazos y yo decía, mi esposa va a morir. Clamé al Señor, hermanos. Y Dios me la concedió. Hace 2 meses y medio, tuve un accidente automovilístico. Yo pensaba que iba a morir, hermano, literalmente. Yo no veía otra solución. Y clamé al Señor. Y el Señor me contuvo. Y aquí estoy. Y Dios ha sido bueno con mi familia, porque desde ese momento ellos están aquí. Cuando dábamos clases a los niños, había un verso, el verso lema que tenían ellos, no sé si esta hora lo tengan. Dice, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y ahora vemos muchos jóvenes, muchos niños que aprendieron ese lema y que aquí están, y pienso que la palabra de Dios es fiel, porque aquí están, porque fueron instruidos por sus padres en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, la palabra de Dios no solamente nos habla de gratitud, ¿verdad? Sino también de ¿qué? De agradecimiento. Entonces, hermanos, ¿cómo no tener acciones de agradecimiento con nuestro Dios? Si Dios ha sido bueno en muchas maneras, en muchas partes de nuestra vida. Nos ha salvado de situaciones muy difíciles que humanamente no podemos resolver. Nos ha salvado también de caer en tentación, de caer en pecado. El salmista decía, Señor, te doy gracias por aquellos pecados que me has salvado, pero también te doy gracias por aquellos que no conocí, que ni me di cuenta, pero que tú estuviste ahí también. Hay luchas, hermanos, a nivel espiritual que se dan alrededor de nuestra vida. Hay seres espirituales que están peleando por apartarnos de la vida de Jesucristo, ¿sí o no? Esas luchas muchas veces no las vemos, pero hay una lucha espiritual que está a favor tuyo.
para que no te apartes del camino de Dios. Tal vez has visto muchos que se apartan, pero la voluntad de Dios es que tú permanezcas, que tú estés en este lugar. No solamente con gratitud, sino también con agradecimiento, con acciones de gracias. ¿Cuál es tu acción de gracias, hermano? Porque dice la Biblia, entrar con gratitud y con agradecimiento, con acciones de gracias, ¿verdad? ¿Cuál es la acción de gracias que le puedes ofrecer a Dios? Hay muchas formas de agradecer, de mostrar esa gratitud. De forma verbal. Entonces la alabanza es una forma de agradecimiento. Sí, la alabanza. Estas flores, hermanos, que es algo material, es una ofrenda. ¿Para quién es las flores, hermano? Para hermosear el templo, pero también es una ofrenda que se le hace a nuestro Dios como agradecimiento. También hay cosas materiales. ¿Qué otras acciones de agradecimiento has realizado tú para demostrarle esa gratitud a tu Dios? El servicio a nuestros hermanos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nos debemos de reunir para edificarnos los unos a los otros, y el servicio que tú le puedes dar a un hermano está considerado como una acción de gracias. Claro que sí. Así es. ¿Qué otro agradecimiento, hermano? ¿Lo dejamos de tarea? El siguiente culto, hermanos, cuando entres a este lugar, entra con acción de gracias y le puedes decir al Señor: gracias a Dios porque hoy, en esta semana, ya fui mejor persona. ¿Puedes ofrecerle a Dios un agradecimiento con el cambio de tu conducta? Claro que sí. Te agradezco, Dios mío, y te traigo a ti, a tu altar, mi conducta, que ahora, pues esta semana, ya no golpeé a mis hijos, ¿verdad? Por ejemplo. O ya no me peleé con mi esposa. Hoy ya tuve la paciencia para poder tratar mis problemas matrimoniales, porque tú me has ayudado. ¿Es una acción de gratitud, hermanos, también? Claro que sí. Hay muchas acciones de gracias. Y muchos hermanos se pueden beneficiar de esas acciones que tú tengas. Y dice la palabra de Dios que lo hagas como si lo estuvieras haciendo para ti, para Dios. Lo que tú hagas para la iglesia, el servicio que prestes a la iglesia, hazlo como si tuvieras frente a quién, a Jesucristo. Algún día Jesucristo nos va a decir: no eres merecedor de la vida eterna. ¿Y por qué? Porque no me serviste. Y le vamos a preguntar: ¿pero cuándo si nunca te vimos? ¿Y qué nos va a decir Jesucristo? Porque no lo hiciste a uno de estos pequeños que tenían necesidad, tampoco a mí no lo hiciste. Y los que puedan tener, hermanos, la bendición de la vida eterna, le van a preguntar: ¿pero cuándo lo hicimos? Y les va a decir: ¿por cuánto lo hiciste a este pequeño? ¿Lo hiciste a mí? Agradecimiento es un sentimiento. Pero la gratitud es un sentimiento, pero el agradecimiento son acciones. Entonces la invitación es que junto con ese agradecimiento, ese sentimiento, también le podamos presentar a Dios acciones que puedan demostrar, ¿verdad?, ese agradecimiento que tienes para con nuestro Dios. Bueno, seguramente muchos han recibido muchas bendiciones. Nuestro hermano Juan Vargas llegó aquí, nuestro hermano Juanito Vargas llegó como pastor aquí en un periodo, pero nunca se imaginó que aquí había un lobito que estaba esperando a su hija, ¿verdad? Entonces cuando llegó mi hermano Juan Vargas, pues igual que los pastores llegan con sus hijas, y pues mi hermana Iglesia, ¿verdad?, se aprovechó de esa situación. Y fui bendecido también, hermanos. Dios dio una bendición muy grande en mi vida, porque aquí conocí también a mi novia, la que ahora es mi esposa. Y doy gracias a ello, también quiero compartirlos con ustedes. Y muchos de los que están aquí también han recibido esa bendición. Aquí han conocido a su novia, y aquí se han casado, y aquí tiene su familia. ¿Quién puede levantar la mano y dice: yo también he recibido aquí a mi pareja? Mi hermano Reyes, mi hermano Juanito dice que ella la traía, pero bueno, ¿verdad? ¿Quién más? Mi hermano Rubén. ¿Quién más? Mi hermana Martita, mi hermana, no está por aquí, mi hermana Esther también, Rubí, Liliana, Julie. Bueno, ¿es una bendición también? Claro que sí, hermanos, claro que sí. Entonces, es lo que les puedo compartir.
Seguramente si ustedes pasan aquí al frente también podrán compartir muchas cosas, pero el mensaje es esa gratitud, convirtámoslas en acciones de gracias. Que el Señor les bendiga.